gracias le damos porque David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre, hay hermanos que quisieran estar bien de salud, que quisieran gozar de la libertad, tener mejores horarios, y por algún propósito tuyo no se ha podido. Y nosotros, Señor, que tenemos la bendición de contar con los recursos, mi Dios, con el tiempo, con la libertad, con la salud, pero sobre todo, Señor, con el deseo, porque teniendo deseo haremos cualquier cosa, venceremos cualquier obstáculo para estar en tu casa, Señor, como buenos discípulos. La Biblia dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Te pedimos, Padre, que nuestro corazón siempre enardezca, mi Dios, de ese deseo, que el caminar en Cristo no sea una emoción, sino sea una convicción. Que, mi Dios, no veamos para atrás cuántos años tenemos de ser cristiano, ni veamos cuántos años nos restan para ser cristiano, sino que aprendamos a vivir un día a la vez. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermano. Gracias por permanecer de pie. Hermanos, este mensaje dijimos, o este va a ser un estudio, y le pediría por favor que trate de traer un lugar donde anotar o marcar esos versículos bíblicos. Vamos a ir tratando de dar tiempo, o al menos usted los anota y después en su casa los busca para poder, mantener fresco este conocimiento acerca de la preexistencia de Cristo. Este mensaje tiene como propósito a que aprendas que la encarnación de Jesús, hombre, tiene principio. La encarnación de Jesús, hombre. No así el Hijo de Dios, ya que el Hijo de Dios siempre ha existido desde la eternidad con Dios hasta la eternidad con Dios. Hermano, Dios en su omnipresencia es más que todo. Amén. Amén. ¿Alguien me puede decir algunas cosas que son infinitas? El universo, correcto. Pues si el universo no tiene fin, ¿le dará el cerebro para pensar qué tan grande es Dios? La luz. Ahora no, los números dicen que los números no tienen fin, ¿verdad? Son infinitos, ¿sí? Pero Dios es más que los números. Dios creó el universo. Amén. Entonces vea que vamos a estar viendo también esta parte, porque todo aquello que tiene tiempo tiene principio. Todo lo que tiene tiempo tiene principio. Y Dios no tiene principio, Él es eterno. Igual el Hijo de Dios, o como usted lo quiera conocer en el Nuevo Testamento como Jesucristo. Ahora vamos a ver varias cosas importantes, hermanos. Le decía yo que la preexistencia de Cristo significa que Él existió antes de su nacimiento. Amén. Amén. Hermano, no me va a decir cuántos años, pero usted me puede decir el día, el mes y el año que nació. Por ejemplo, yo soy del agosto 3 de 1971, después hace cuentas. Amén. ¿Usted, hermano? Diciembre 24 del 88. ¿Cuándo? Es que muy rápido lo digo, como que hablando en lengua está, hermano. Diciembre 24. Diciembre 24. Y él, acá en la iglesia, el propio 24 se ganó un televisor y cree que se lo regaló el pastor. Ok. Diciembre 24 de 1978. ¿Tú bien? 88, imagínese. ¿Bien? Octubre 22. Octubre 22 ¿de qué año? 1999. Ay, mi del 99, si este está, pero ni bañarse quizás puede todavía, ¿va? ¿Qué? ¿Usted, hermana Marina? Enero 22, 1974. Enero 22 de 1974. Hermano Richard. 12 de diciembre de 1951. 12 de diciembre de 1951. Amén. Y ahí comportándose como uno de 17, dando guerra, ¿va? Pero bueno. Entonces, mire, todos tenemos un principio, ¿verdad? De nacimiento. Ahora, vamos a ver que Cristo, no Jesús hombre,
sino el Cristo, el Hijo de Dios, vamos a ver que Él ya era antes de su nacimiento. Sí, vamos a ver que Jesús ya era, le digo Jesús porque, pues para que me entienda, que Jesús es el Hijo de Dios, pero nacido ¿de dónde? De la Virgen María, del vientre de la Virgen María. Pero ese es Jesús hombre. Por eso el Señor tiene dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. A eso se le llama una unión hipostática. ¿Sí? Nosotros tenemos también tres naturalezas como seres humanos. Tenemos alma, cuerpo. Veas, sóbese por favor. ¿Sí o no? Que tiene un gran cuerpo. Amén. ¿Sí? Alma, cuerpo y espíritu. Ahora entonces, vamos a ver ahora que la preexistencia, cuando hablamos de la preexistencia de Cristo o de Jesucristo, significa que Él existió antes de su nacimiento. ¿Ok? O sea, Él existió antes de su nacimiento. Significa que Él ya existía antes de que naciera de su madre María. Pero no existía como un ser creado, ni como ideal o principio impersonal, sino como el Hijo eterno, una de las personas infinitas de la Trinidad divina. Los seguidores de Jesús, y esto es algo muy importante, hermanos, aunque vamos a ver algunos versículos el próximo miércoles, que en el Antiguo Testamento presentan a Cristo como Dios eterno. Pero al principio, usted se acuerda en el capítulo 16 de Mateo, cuando el Señor les dice: miren, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron en sus ideas que habían escuchado. Decían, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y sale Pedro, ¿verdad? Y le dice: tú eres el Cristo, el que estábamos esperando, el que el Señor nos dijo a través de Daniel, el que nos dijo a través de Moisés. Tú eres el Cristo, el hijo de David. Tú vienes de descendencia davídica. Ahora, pero en ese momento, mis amados, todavía ellos se sorprendían en aquellas cosas que hacía, pero llegaron más allá, porque si usted nota, cuando llega a la cruz, cuando el Señor cumple su propósito primordial, que era, hermanos, redimirnos, salvarnos, perdonar nuestros pecados por medio de su sacrificio vicario, vemos ahí que ellos todavía, hermanos, no lo habían conceptualizado. Las mujeres, María Magdalena, María, y por cierto, usted recuerda que en el primer día de resurrección se les aparece a las mujeres, ¿verdad? Y todos los teólogos dicen ahí que seguramente se les apareció a las mujeres porque quería que toda Judea lo supiera, ¿va? Amén. Entonces, porque dicen que las mujeres son más comunicativas, pues. Entonces vea, pero el punto es las mujeres llevaban hierbas aromáticas, y les dijo esos ángeles que se le aparecieron a esas mujeres: ¿por qué buscáis, cómo, entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. ¿Acaso no os acordáis que dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, pero que iba a resucitar el tercer día? O sea, esas mujeres, si hubiesen creído ellos creían, pero todavía necesitaban otras pruebas, porque incluso Tomás le contaron que se les había aparecido a sus apóstoles. ¿Y qué dijeron ellos? Como Miguel Latino, ¿va? Yo no voy a creer hasta que no vea. Oh, que no ven, corazón que no sienten, ya mucho me han bajado, así que no, yo mejor primero pruebas. Entonces, al final Tomás, el Señor se le apareció, dice allá una epístola, con pruebas innegables, indubitables. Le dice: mira, Tomás, yo, como soy omnisciente, sé que tú dijiste un día: si no tocare con mi mano el hueco donde fueron perforados con clavos, si no tocare su costado,
yo no voy a creer, ahora vení. Y entonces estas personas poco a poco empezaron a confirmar, pero él se desaparecía. Les decía, miren, ya les dije yo, ¿qué les dije cuando iba a ser crucificado? Que se fueran a Judea, que se fueran allá a, ¿cómo se llama? De donde era Pedro. Váyanse a esa ciudad de Galilea. Y ahí, hermanos, ahí tenían que haberse ido ellos, no haberse ido a la tumba. Les dijo, yo les dije que no se movieran, porque después cuando lo ven que asciende, cuando lo ven, hermanos, que él va en las nubes y les dice, yo no los voy a dejar huérfanos, no se muevan de Judea, porque de aquí, en el Pentateuco vemos que se da el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos son sellados. Entonces, el punto es, hermanos, que hasta cuando ven que Jesús es ascendido, ya no les queda absolutamente ni una duda. Ya ellos, hermanos, alcanzan valentía y para poder enfrentar cualquier oposición. Por eso el Señor Jesús dijo, y la verdad os hará libre. Cuando usted está convencido, diga convencido. Cuando usted está convencido en el Dios que usted ha creído, venga lo que venga, pase lo que pase, esté quien esté, se vaya quien se vaya, nuestro Redentor vive. Amén. O sea, usted no lo va, en la carne van a haber lágrimas, en la carne va a haber tristeza, pero en usted va a haber algo que sostenía también a los apóstoles y a todos aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Los que aman a Dios, todo ayuda bien. Y con esa convicción genuina, hermanos, muchos empezó la oposición en el cristianismo. Empezaron a decirles, mire, el evangelio siempre ha bregado con el querer ser desvirtuado, querer ser señalado. Ya ve que muchos se oponen al evangelio de Jesucristo y dicen un montón de cosas. Esto no es nada nuevo. Siempre en nuestra vida de fe vamos a tener oposición. Decía nuestro pastor general, hermanos, que si a usted no le pasa nada, usted no está haciendo nada por Dios. Porque nosotros siempre enfrentamos, y especialmente aquellos que están estudiando teología, si Dios les está formando su carácter. Porque Dios, en el ministerio del Señor, no quiere maricones. Casi no lo puedo pronunciar, marica. O sea, no, hermano, Dios quiere gente valiente, quiere mujeres valientes. Que no vengan, ay, pastor, mira que el marido se enoja que yo venga a la iglesia. Y por eso hay que sirva a otro. No, Dios quiere gente valiente. Dios no quiere gente fluctuante. Ahora, pero por eso, mis amados, esta parte de la preexistencia, o sea, saber que el Señor Jesús o el Hijo de Dios o el Cristo no tiene principio. Jesús, hombre, sí, nació por medio de la Virgen María, cuando Él tomó forma de carne, pero Él siempre ha existido, siempre ha sido. Ahora le dije yo que le iba a dar una fecha histórica que me gustaría que la anote, porque la doctrina de la preexistencia de Cristo, hermanos, se le dio más forma en el credo de Nicea en el año 325 después de Cristo. O sea, habían pasado un poco más de 3 siglos y se establece en ese concilio esta verdad que me encantó. Mire, ahí se hace un credo y dice así: creo en el Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, o sea, el único, el unigénito de Dios, nacido de su Padre antes de todos los mundos, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los humanos y por nuestra salvación bajo el cielo, y se encarnó por el Espíritu Santo en la Virgen María. Esta, hermanos, es la expresión en ese credo de Nicea en el año 325 para refutar un montón de ideas equivocadas que sostenían. Por ejemplo, había un arrianismo que ellos decían que Jesús es un Dios, pero un Dios con menos poder que el Dios eterno.
Decían que Él era la primera creación, que antes del universo estaba Jesús y después el universo. O sea, entonces ellos, para refutar, para establecer la preexistencia y para establecer que también Jesús, ya lo vamos a ver, para establecer que también era parte de la triunidad de Dios, establecieron que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, nacido de su Padre antes de todos los mundos, por quien todas las cosas fueron hechas. Ahora mire, vamos a ver la importancia de la preexistencia. ¿Por qué es tan importante hablar, hermano, acerca de la preexistencia de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante, basado en ese versículo que Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Verdad? Y ahí vamos a ver después, ya vamos a sacar esos textos de lo que podemos aplicar a nuestra vida alrededor de la gente incrédula. Pero en este momento vamos a ver, mire, al nacer, si Cristo llegó a existir en su nacimiento, entonces no existe una Trinidad eterna. Porque nosotros creemos que Jesús, o sea, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, los tres son uno, ¿verdad? Entonces, pero si Él, su principio fuera al momento que nació de la Virgen María, o como los arrianos sostenían, y esta filosofía o este pensamiento arriano lo tienen los testigos de Jehová, porque para ellos Jesús sí es un personaje increíble, pero no le dan el título de Dios. Para ellos no. Entonces, al nacer, si Cristo llegó a existir en su nacimiento, entonces hermanos, no existiría lo que nosotros creemos como la triunidad de Dios. Hermanos, si Cristo no hubiese preexistido antes, Él no sería Dios. Él no sería Dios. Si Cristo no fuese preexistente, entonces no pudiera ser Dios, porque entre otros atributos, Dios es eterno. O sea, Él no tiene pasado, no tiene presente ni futuro, Él vive en un presente absoluto. Entonces, diríamos que es importante, porque si no lo estudiamos y lo asimilamos, entonces, hermanos, no llegaríamos a la conclusión de que Jesús es Dios. Y mire, por último, ¿por qué es importante la preexistencia? Hermano, porque si no, diríamos que Jesús es mentiroso. Si Cristo no fue preexistente, entonces mintió, porque Él se atribuyó preexistencia. Él se atribuyó preexistencia, ¿verdad? Entonces diríamos, ¿por qué más mintió? Pero usted sabe que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es importante ver esta doctrina de la preexistencia. Vamos a ver ahora la evidencia bíblica acerca de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Primero vamos a ver una verdad sobre su origen celestial. Jesús, hermano, dijo, mi reino no es de esta tierra. Yo no soy de esta tierra. Yo no he venido, como sostienen los de los testigos de Jehová, que el paraíso y la eternidad se va a vivir en esta tierra. No, hermano. Nuestra ciudadanía está allá en el reino de los cielos. Usted y yo aquí tenemos los días contados, y si peca ya se va a ir más luego. Amén. Y si no trata bien a su esposa, ya se va a morir. Y si no trata bien a su esposo, y el Señor lo va a dejar. Bueno, sigamos, mire. Su origen celestial. Los versículos que reclaman su origen celestial para Cristo atestiguan de su existencia antes de nacer. O sea, el Señor Jesús ya existía antes de su nacimiento, o el Cristo ya existía antes de su nacimiento, o el Hijo de Dios. Cuando decimos Jesús, sí, porque es el Jesús hombre, pero ya dijimos que Jesús también tenía otra, era Jesús 100% hombre y era Jesús 100% Dios. O sea, tenía divinidad, pero ya lo vamos a ir viendo. Busque por favor Juan capítulo 3:13. Vamos a ver su origen celestial. Primero, su origen celestial. Dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo,
sino el que descendió ¿de dónde? ¿De dónde descendió? ¿Quién? El Hijo del Hombre que está. Ahora, note, por favor, hermano, dirían los jóvenes, ponele coco, ponele queso, poné care vivo, avivá. Nadie subió al cielo. Vuelva a leer, por favor. Sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Imagínense. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿de dónde es su origen el Señor Jesucristo? ¿De dónde? Del cielo. ¿Ok? Él no es, su origen no es terrenal. ¿Ok? Su nacimiento terrenal fue con un propósito: llevar cada uno de nuestros pecados, sufrir por salvarnos a nosotros. Amén. Mira el versículo 3:31, por favor. Su origen celestial, la evidencia de la preexistencia de Cristo. Primero, estamos viendo su origen celestial. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hablando Juan. Ahora el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Ok? Ahí entonces hemos visto su origen celestial. Vamos a ver ahora su obra como creador, que ya sabemos que el Señor viene del cielo. Amén. El Señor Jesús viene del cielo. Él de allá vino, hermanos, del cielo, del tercer cielo, de la eternidad. Ahora mire, algo bien importante. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Y cuando dice que entre los hijos de los hijos de la tierra iba también Satanás. ¿Ya lo ha leído? ¿Ya lo ha leído? Entonces Satanás puede entrar al cielo. ¿Y entonces? ¿Cómo lo podemos explicar eso? Dios está en todas partes. La presencia del Señor. Pero ahí dice que Satanás subió a la presencia. ¿A cuál presencia? Bueno, no fue que llegó al cielo, porque en el cielo solo puede estar alguien que es santo. Porque... Primer principio. Ese es un libro épico. Y tiene que armonizar, porque Satanás, el día que le falló a Dios allá en la eternidad, ¿sí?, fue desterrado. Él no tiene acceso para allá. Así como cuando la señora, nunca lo ha echado la señora, ¿sí?, y no entras, ¿ya? Fue desterrado. Ok. Entonces mire, vamos a ver su obra como creador. Si Cristo estuvo involucrado en crear, entonces por supuesto tuvo que existir antes de la creación. Amén. Mire, veamos nuevamente Juan 1:3, pero vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a ver que Jesús estuvo en la creación. O sea, imagínense, Jesús estuvo en la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Note, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, ¿por quién? Por el Verbo. Por el Verbo fueron hechas. O sea, en la creación, ahí estaba Cristo creando. Fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí, pero en el versículo 3 dice, todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? Por el Verbo. ¿Sí? Por el Verbo.
O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando. Amén. Todo, o sea, mire, todo lo que está fuera de la Trinidad tiene principio y de un día fueron creados con un propósito. Porque solo ellos son eternos. Solo ellos han existido siempre. De ahí los ángeles. Usted sabe que hay dos tipos de ángeles, los que están al servicio de Dios y los ángeles caídos. Amén. Los ángeles de Dios en algún momento cumplen un propósito específico y ellos no le pueden revelar algo sin la autorización de Dios, y a usted lo guardan. Y hay ángeles caídos, ¿sí? Vea que está la par suya, él es cristiano. Amén. ¿Ok? Entonces, hermanos, acá en la tierra están los seres vivos, están los animales, están los humanos, hay ángeles que nos guardan y hay también demonios. Pero a un hijo de Dios no lo pueden tocar, no lo pueden poseer. A un hijo de Dios, al que ha sido sellado con el Espíritu Santo, no puede. No tiene espacio un demonio. Ahora, pero alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, mire, en Gadara el Señor Jesús le sacó a uno que tenía una legión, tenía varios miles adentro. Imagine la capacidad que tiene una persona de recibir tantos demonios. Ahora ve cuando una mujer que no ha recibido a Cristo se enoja, ¿cuántos demonios está albergando? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Nunca has visto una mujer enojada? Tirar un teléfono, quebrar platos. Solo yo sí he recibido 2 proyectiles, Sí. Sí, hombre. Entonces, pero esa es otra fuerza sobrenatural. Mire, por eso dice ahí, su obra como creador. El Señor, el Cristo, estaba creando junto con el Padre. Estaba creando junto con el Espíritu Santo. Estaba creando. Colosenses 1, 16 y 17, por favor. Busquemos otro versículo importante hablando acerca de la obra creadora del Señor. Fíjese, aquí Pablo nos da una mejor revelación. Dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. En el cielo hay cosas creadas y las que hay en la tierra. Mire, hay cosas creadas que son invisibles. Amén. Hay cosas, hermano, que usted no puede ver. El cristiano, por ejemplo, un cristiano tiene discernimiento. Nunca ha estado en algún lugar, usted dice, aquí como que hay algún par de demonios. Nunca ha ido en un autobús o en algo, no estaba usted en un estancia y sintió una mala vibra y usted dice, Usted no puede, dice cosas invisibles, no están a la vista del ojo humano. ¿Ok? Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio, ¿quién lo hizo? Por medio de Él y para Él. Y Él es, ¿qué dice? Antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, antes de que existieran todas las cosas, ¿quién ya existía? Jesucristo. Amén. No es que Él es la primera creación, como dicen los testigos de Jehová. Él, el Cristo, Él estaba creando junto con el Padre. Ahora vámonos a Hebreos capítulo 1, por favor. Versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Estamos viendo, ya vimos, hermanos, su origen celestial. Él viene de los cielos.
Ya vimos su obra creadora. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice, me sigue si no lo ha hallado. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, Dios habló muchas veces de muchas maneras. Amén. Por ejemplo, Moisés, ¿por medio de qué le habló? De una zarza, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Por medio de una, ahí Dios se manifestó. Ahora dice, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó. ¿Quién lo ha heredado todo? Sí, el Hijo. Y por quien asimismo hizo el ¿qué? El universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y esta es la parte hermosa, mire, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿A dónde se sentó? En las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a ver ahora su relación con Dios. Ya vimos, hermanos, que Él viene del cielo. Hemos visto su obra como creador. Él ha estado antes de toda la creación. Él ha estado creando junto con el Padre. Ahora vamos a ver la relación con Dios. Él se atribuyó, el Señor Jesús, se atribuyó igualdad de naturaleza con Dios. Busque por favor Juan 10:30, uno de los versículos más cortos que hay en la Biblia. No el más corto, uno de los más cortos. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Él se atribuyó igualdad. Amén. Yo y el Padre uno somos. Él afirmó haber tenido gloria junto a su Padre antes que el mundo fuese. Busque por favor Juan 17:5. Juan 17:5. Esa Biblia, pero la va a despegar un montón de páginas que no ha leído, hermano. Está bien doradito, tiene el borde y todo, ¿verdad? Pero ya, aquí le vamos a dar uso. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ojo, con aquella gloria que tuve cuando contigo, antes que ¿qué? Ni estaba creado el mundo y el Señor ya estaba junto con el Padre en su gloria. Hablando de la preexistencia. Amén. Hablando de su relación. Vamos a ver Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Hablando de la kenosis o de la humillación y exaltación de Cristo, pero solo vamos a buscar ese versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso, para que me entienda esta parte, él en algún momento su parte divina se autolimitaba. En el caso de la crucifixión, él no echó mano de su divinidad. Amén. Él sufrió. A él le dolieron los clavos. Él, hermanos, literalmente su cuerpo murió. Literalmente. ¿Ok? Entonces dice, es de ahí donde él no se aferró a ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Ahora vamos a ver sus atributos. Mire, él se atribuyó deidad total
y otros lo atestiguaron. El Señor Jesús se atribuyó deidad total y otros lo atestiguaron. Estas atribuciones, vamos a ver nada más un versículo para poder avanzar, después podemos buscar más, pero busque Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Mire lo que dice Colosenses 2:9, hablando de Cristo. Porque en Él habita corporalmente, ¿cuánto? Toda la plenitud de la deidad. ¿Quién, hermanos? Cristo. Amén. Y por último, vea acá una comparación entre Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando hablaba del precursor? Juan 1:15, por favor. Juan 1:15. Juan 1:15. Mire, aunque Juan nació antes que Jesús, él reconoció que Jesús existió antes que él. En el versículo 15 dice: Juan dio testimonio de que él, testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora búsqueme el versículo 30, por favor, y alguien que me lo lea con voz de mando. 1:30, sí. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén, gracias. Bueno, ahí estamos entonces. Mira, hermano, hemos visto, hablando de la preexistencia de Cristo, 5 cosas importantes. Número 1, su origen celestial. ¿De dónde provenía el Cristo? De los cielos, exactamente. Ok, hermanos, en el momento de la creación de todo el universo, ¿quién estaba también ahí? Estaba Jesús, ¿verdad? O el Cristo, o el Hijo de Dios. En su relación con el Padre, él dice que él y el Padre son uno solo. ¿Ok? En sus atributos, Pablo escribe en los Colosenses y dice: porque en él habita corporalmente toda, dice toda, no un poquito, no solamente unos rasgos, toda la plenitud de la deidad. Entonces, con esas 4 características de la preexistencia, hoy sí nos podemos ir, hermanos. Ahora, el Señor, cuando afirmó que Él era antes, no cualquiera lo cree. Para usted que es cristiano, usted lo acepta por fe. Usted no lo duda, usted no lo discute, usted lo acepta. Amén. Usted le da el espacio al Espíritu Santo. Mire, si usted le da el espacio al Espíritu Santo, ¿a usted lo convence de algún error? Si usted le da el espacio al Espíritu Santo, lo convence si usted le da el espacio, Él le puede fortalecer, lo puede animar, le puede ayudar en sus debilidades. ¿Sí? Para usted no hay problema. Usted, hermanos, va a degustar la palabra cuando el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo, a la palabra la cree y sabe que toda es inspirada por Dios. No hay partes, hermano, donde Dios sabe por qué permitió que los escritores nos expresaran sus experiencias, expresaran su doctrina, pero que todo de alguna manera se puede aprovechar para nuestras vidas. Ahora, pero veamos entonces la incredulidad. Por eso le dije, usted sí lo acepta, usted lo cree, pero hay gente que no lo acepta. Hay gente que no quiere reconocer que Jesús es el Cristo y que el Cristo es el Hijo de Dios, y por ser el Hijo de Dios, hermano, proviene del cielo, y por provenir del cielo, hermanos, nosotros los cristianos sostenemos de la triunidad de Dios, o sea que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios, ¿verdad? Para nosotros no hay problema, pero hay cierta corriente de personas que no lo creen. En el área creadora, el Señor Jesús estaba creando junto con el Padre y creando junto con el Espíritu Santo.
Ahora miren el versículo, y aquí vamos nada más a ver un punto quizás de este estudio para continuar viendo otros más. Pero espero que hayamos aprendido un poco acerca de la preexistencia de Cristo. Mira el versículo ahora sí, Juan 8, 48 y 49. Vea. ¿Sí lo tenemos? Dice: respondiendo entonces los judíos, le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahí vemos, hermanos, algo bien importante. Estos judíos eran incrédulos. Ahora, por eso el incrédulo, mis amados, va a mirar con desprecio la presentación de la verdad. No le va a dar lugar a esta verdad. El Señor les estaba diciendo de dónde venía, quién era Él, y ellos, hermanos, ¿sabe qué dijeron? Vos demonio tenés. En nuestros tiempos, mire, hay un principio, hermano. Usted es salvo no por sus obras. Usted es salvo no porque es bautista. Usted es salvo por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, pero si usted le dice a una persona: mira, fíjate que yo soy salvo, le va a decir: eso solo Dios lo sabe. ¿Sí? Cuando usted en la Escritura encuentra que Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces, pero usted les muestra, pero la persona, como no quiere creer, no acepta. ¿Por qué? Porque seguimos siempre distanciándonos de la verdad. Queremos, hermanos, la palabra toda se acepta. Oiga bien, se acepta, no se razona. Dice que Jesús ayunó 40 días. La gente: ¿cómo una persona va a aguantar 40 días y yo con medio día que ya no coma ando todo desesperado? Porque aquí hay gente que es bueno para comer. A mí no se me sale de la mente ese recuerdo, hermano William, que fue hasta allá al Griffith Park con unos hermanos. Fueron a hacer hiking hasta no sé dónde, y hasta allá, ¿sabe qué hicieron? En una mesita con el hermano Carlitos, de la mochila sacaron 8 tamales para comérselos. ¿Ah? Y mire, y me regalaron uno. ¿Ah? Entonces, hermano, y cualquiera puede, no hermano William, sino cualquiera puede decir del pueblo hebreo: ¿cómo vas a creer que Dios abrió el mar? Eso es puro cuento de los hebreos. Porque ellos menosprecian la verdad. Nosotros, hermano, aceptamos la verdad por fe. Y Dios, poco a poco a usted, Él se va a ir encargando. No yo, hermano. Usted mismo va a ir experimentando ese Jesús, el cual usted le ha depositado su alma y su vida. Poco a poco Él le va a ir manifestando. Por eso decimos que una persona incrédula va a juzgar de manera equivocada la verdad. No es capaz de identificar al Señor como hijo de Dios. Mire, en ocasiones hasta blasfeman, porque estos le dijeron: demonio tienes. O sea, se podrá imaginar hasta dónde puede llegar un incrédulo, hasta dónde alguien puede menospreciar la presentación de la verdad, la juzga, no identifica al Señor Jesús como el Hijo de Dios, hermano, y hasta es blasfemo. Yo no sé si antes de ser cristiano usted en algún momento blasfemó del Señor. O resulta que todos nacieron en el Evangelio, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento blasfemamos, dijimos cosas, hermanos, que estaban distantes de la verdad. Pero mire, un día usted le abrió su corazón a Jesús. Ese día que usted le abrió su corazón a Jesús, usted fue sellado con el Espíritu Santo y Dios le dio un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, ¿para qué le sirve? Para que cuando usted sea separado de ese cuerpo, un día usted pueda entrar a ese cielo de donde proviene el Cristo. A ese cielo que fue creado con el propósito de tenerlo a usted y a mí para alabar a Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, queremos agradecerle esta noche por la bendición que tuvimos, Dios. Solo te pedimos que nos guardes en nuestro corazón esa verdad de que tú, Señor, siempre has existido, que tú no tienes principio cuando naciste de la Virgen María,
que tu principio no es, que tú no eres la primera creación de Dios. Señor, tu origen es celestial, así lo dice la palabra. Señor, tú estabas con el Padre creando. En el principio con el Padre creaste los cielos y la tierra, creaste el universo. Señor, también en tu preexistencia guardas una íntima relación con Dios. Yo y el Padre uno somos. Señor, sabemos que guardabas una íntima relación allí en el cielo. Ahora pues, Padre, glorifícame glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Señor, gracias porque en tu crucifixión te humillaste hasta lo sumo. Siendo Dios, siendo divino, no te apoyaste en tu divinidad para sufrir dolor,